Hola gente. Bueno, vamos a ver este capítulo que es de las secuencias. ¿Qué es una secuencia? Bueno, una colección de elementos del mismo tipo para los cuales puede haber dos tipos en realidad. Se diferencia el primer elemento y ese primer elemento define el resto de la secuencia. ¿Sí? ¿Qué define? Por ejemplo, la cantidad de elementos. Hay otras secuencias que se caracterizan por el fin de la secuencia. ¿Sí? Se define un indicador como fin de la secuencia y que no es parte de la secuencia. ¿Sí? Las secuencias son accesos secuenciales, ¿sí? Es como si fuera cuartos contiguos que tienen una sola entrada, ¿sí? Y se acceden pasando por todos los cuartos anteriores. ¿Okay? ¿Qué es en la vida diaria una secuencia? Bueno, son datos ingresados por teclado, ¿sí? Puede ser ingreso de datos a través de un archivo que ya está guardado o envío de datos de control desde un dispositivo. ¿Sí? Esto lo vemos acá, es un dispositivo PLC, o puede ser también una alarma, ¿sí? Un dispositivo que esté enviando constantemente señales de control, ¿sí? Que pueden ser, supongamos, la señal podría ser temperatura, ¿sí? Envía los datos de la temperatura y el programa, ¿qué es lo que hace? Verifica la temperatura, supongamos, de un proceso. Si la temperatura pasa cierto rango, puede hacer sonar una alarma, puede tomar el control del proceso y variar esa temperatura de alguna manera. Y todo esto que dijimos hasta ahora se asemeja o es generalmente una secuencia. Nosotros vamos a hacer secuencias con ingresos de datos por teclado. No tenemos ninguna de las otras condiciones. ¿Está? Bueno, primero vamos a ver la secuencia con centinela. ¿Sí? Las secuencias con centinelas son aquellas secuencias que se caracterizan por tener un elemento final que no se trata como el resto de los elementos. ¿Sí? Ese elemento final no es el último elemento. ¿Sí? Nos fijamos acá tenemos los elementos numerados del 1 al n, ¿sí? Y luego de entrar ese número n se agrega el centinela, ¿sí? Cuando tecleo el centinela, la secuencia para. O sea, ahí supuestamente es el fin de la secuencia. Ese elemento agregado al final no se lo trata como secuencia. La otra secuencia, en la numerada, es la cuyo es el primer elemento, el que es distinto, ¿sí? Y que es generalmente la cantidad de elementos que vienen detrás. Ese elemento no se trata como un elemento de la secuencia, es parecido al centinela, ¿sí? Se lo va a contar, se lo va a mirar, en este caso, como un número que me define el resto, digamos, de la secuencia, ¿no? Si ese elemento supongamos que es un n, luego vienen los elementos que sí van a ser tratados, 1, 2, hasta el e a la n, el en, digamos, ¿no? Perfecto. Y en todos los casos, ¿sí? Podemos tener secuencias vacías, ¿sí? Es un caso particular de la secuencia, pero la debemos tener en cuenta a la hora de tratar secuencias. O sea, cada vez que nosotros analizamos un algoritmo que tiene una secuencia,
tenemos que tener en cuenta la secuencia vacía. La secuencia vacía en el caso con centinela es que venga el elemento final, ¿sí? Que obviamente va a ser puede ser un número, puede ser una letra, un carácter, ¿sí? Cuando viene ese solo, supuestamente no, esa secuencia está vacía, no tiene ninguno de los elementos que nosotros queremos tratar. Lo mismo pasa cuando el primer elemento de una numerada viene como en cero, o sea, no tiene elementos esa secuencia, por lo tanto no se trata. Para ello vamos a tener que tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿sí? La estructura, o sea, nosotros podemos hacer muchas estructuras, pero la estructura que se recomienda para tratar este tipo de secuencias es la siguiente, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser vacía, ¿sí? Y vamos a usar estructuras repetitivas que puedan iterar 0, 1 o más veces. Estamos, en este caso, el mientras. ¿Cómo será la estructura? La estructura será, vamos a leer el primer elemento, ¿sí? Mientras ese elemento sea distinto al valor centinela, vamos a hacer, bueno, lo que se nos pide hacer, ¿sí? Y por último, antes de dar el fin mientras, leemos el próximo elemento de la secuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el primer elemento es el centinela, directamente salta, ¿sí? Y no tratamos ninguna secuencia de acción con ningún elemento de la secuencia válido. Si está en otro lugar de la secuencia, el elemento centinela, bueno, en el primer caso vamos a determinar que es distinto al centinela, vamos a hacer la secuencia de acciones y vamos a ir leyendo el próximo elemento. Y así sucesivamente hasta que en algún momento entra el valor centinela. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer cómo se utiliza esta estructura. ¿Qué puede haber dentro de los ejemplos? Y bueno, puede haber una búsqueda, ¿sí? De algún valor dentro de la secuencia, puede haber una búsqueda de máximo y mínimo, puede haber un cálculo, o sea, podríamos acumular, podríamos hacer promedios, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer a través de una secuencia con centinela o una secuencia numerada, ¿sí? En este caso, en la secuencia con centinela, vamos a ver ese ejemplo. Bueno, nos dice, dada una secuencia de números enteros positivos que termina en -1, se pide contar la cantidad de números menores de 10. ¿Sí? Acá vamos a hacer una búsqueda de todos los números menores de 10 y lo vamos a contar. Bien, ¿sí? Como variable de entrada yo voy a tener el número, ¿sí? Que voy a entrar cada vez. Luego voy a preguntar por los números menores de 10 y los cuento. Para eso voy a necesitar un contador de enteros, ¿sí? Y luego voy a tener el valor de salida, ¿sí? Obviamente el valor de salida va a ser informar la cantidad de números menores de 10. Entonces mi variable de salida va a ser un número menor de 10, ¿sí? Con este análisis voy a realizar el programa. Bien, acá tenemos nuestro Paint, ¿sí? Vamos a trabajar con una pantalla más chica, así puedo entrar en el área de filmación. Bueno, y acá tenemos
nuestro PSeInt, tenemos marcado utilizar diagrama de Nash-Schneiderman y vamos a pasar a ese lugar. Bueno, perfecto. Ponemos aquí, le vamos a poner título, número menor que 10. Ok. Bien, primero vamos a definir a número y ahí como entero. Y va a ser un contador, por lo tanto lo vamos a como saben, es buena práctica ponerlo en 0 y vamos a escribir un título, digamos, es decir, entrar primer número y luego leemos ese primer número. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a hacer un mientras número distinto del centinela, que en este caso es -1. Perfecto. Ahora vamos en este primer momento voy a poner otro contador que evidentemente no definí. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ir poniendo este numerito en cada escritura que hagamos. Una J, vamos a hacer acá, vamos a poner en 0 y luego de esto vamos a asignar J CJ más 1. Perfecto. Y ahora vamos a determinar si ese número es menor que 10. Entonces, número menor que 10. Y si sale por sí, lo que hacemos es contarlo en i. Perfecto. Ahora escribimos para entrar el próximo número. Este no me entró. Ahí. Y ahí lo tengo
Perfecto. Tenemos y escribir lo tenemos que sacar aquí abajo. El J, bueno, da lo mismo que se ponga arriba o abajo, ya queda acá. Y le ponemos entrar. Dejamos el espacio. J más 1, porque ese va a ser el 2. Y también dejamos un espacio atrás, le ponemos número. Y ahora ponemos el leer. Perfecto. Ahora, una vez que se termina el mientras, vamos a informar la cantidad de números menores de 10 que está dentro de este if. Por lo tanto, ponemos escribir. Ahí. Vamos a poner cantidad y es 2 puntos, espacio, cierro comillas y pongo ahí. Perfecto, ahí tenemos el algoritmo y vamos a hacer una prueba para ello vamos a agregar un Excel, un libro de Excel, y vamos a poner las variables en columnas como tenemos aquí. Vamos a hacer 2 corridas, ¿sí? Acá tenemos una corrida para verificar la secuencia vacía y otra corrida normal, ¿sí? La idea es la siguiente: vamos siguiendo el diagrama y vamos poniendo los cambios de variables, ¿sí? En un primer momento vamos a tener 0 en cada una de las variables, ¿sí? En este caso. Bien, se pide entrar el primer número. En este caso, en la primera corrida vamos a entrar -1. En este caso vamos a tener ahí -1. Y -1 es distinto de -1, no. Salta la estructura iterativa y nos dice que la cantidad de menores de 10 es igual a, en este caso, 0, que es el valor de la última variable. En este caso la secuencia vacía no tiene ningún inconveniente para el algoritmo y pasamos a la segunda secuencia que vamos a probar, que es esta que está acá. Bueno, en el primer momento se ingresa 23, ¿sí? 23 es distinto de -1, sí. 23 es menor que 10, no, ¿sí? Si se incrementa J en 1, por lo tanto se hace 1 aquí. Y leemos el próximo número, ¿sí? Número va a ser ahora 45. 45 es distinto de -1, sí. 45 es menor que 10, no. Se incrementa J. Y en este caso, número
va a ser 7. 7 es distinto de menos 1, es menor que 10, por lo tanto se incrementa i. ¿Sí? Y leemos el próximo número, 3. Ok. 3 es distinto de menos 1, 3 es menor que 10, se incrementa i. Se incrementa j. En el caso anterior no le incrementamos, 3, 4. Y se lee el próximo número. El próximo número es 32. Es distinto de menos 1. No es menor que 10. Se incrementa j. Y no se incrementa i. Se agrega el próximo número es menos 1. ¿Sí? Menos 1 es distinto de menos 1, no. Se salta la estructura iterativa y vamos a informar este último valor de i, que es el 2, que son la cantidad de elementos menores que 2. Esta prueba de escritorio obviamente se hace cuando uno está haciendo un diagrama de manera gráfica, en un papel, ¿sí? Cuando lo estamos haciendo en PC es mejor ejecutarlo. A ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a ejecutar. Vamos con menos 1 primero. Ok. Cantidad de menores de 10 es 0. Ahora hacemos la otra secuencia. 23, 45, 7, 3, 32, menos 1. ¿Sí? Cantidad de menores que 10 es igual a 2. Pasemos entonces a las secuencias numeradas. Obviamente la secuencia numerada puede ser una secuencia vacía. Acuérdense que el primer valor viene en 0, obviamente. Siempre tenemos que tener en cuenta el primer valor de la secuencia, ¿sí? Que generalmente trae consigo la cantidad de elementos de la misma. De la misma manera vamos a usar una estructura muy parecida a la que usamos antes para no tener problemas, pero en este caso podríamos usar dos estructuras que puedan iterar 0 una o más veces. En el caso de la que hicimos recién, leemos el primer elemento y en el mientras vamos a tener un cambio. Ya no es el elemento centinela, sino vamos a comparar un contador que vamos a necesitar con el primer elemento y podemos ir leyendo los elementos de la secuencia y haciendo las acciones requeridas. También se puede usar, ¿sí? También se puede usar una secuencia para el cual no necesito tener el contador, directamente la estructura lo dispone, ¿sí? En este caso ven que tengo el i, acá en el caso del mientras tengo que acordarme de ponerlo en la estructura. En el para directamente el i lo tengo que definir y lo hago de 1 hasta el valor del primer elemento, ¿sí? Y hacemos lo mismo, leemos cada uno de los valores de secuencia que vienen posteriormente. ¿Por qué voy a poder hacer un para? Porque generalmente el primer elemento me determina la cantidad de elementos que vienen detrás.
¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con este tipo de secuencia, ¿sí? Bueno, dada una secuencia de números enteros, cuyo primer valor es la cantidad de números que siguen, identificar el menor e informar, ¿sí? Vamos a tener que hacer una búsqueda de mínimo, y generalmente las búsquedas de mínimo tienen esta forma. Variable de entrada, obviamente es el primer valor, n, vamos a tratar totalmente distinto, que va a ser un entero, que va a traer la cantidad de los números que vienen detrás. Y número, ¿sí? Vamos a ir leyendo, vamos a leer n y después los números que siguen. En el desarrollo voy a necesitar un i, que es del tipo contador, como dijimos antes en la estructura. Voy a necesitar una variable menor, ¿sí? Como entero, porque los números que van a entrar son enteros. Y lo esfuerzo como menor en el primer momento de la estructura. Comparo, acuérdense que al primer elemento lo esfuerzo como menor y comparo menor con los demás números. Cuando alguno de ellos sea menor que menor, lo asigno obviamente a esta variable. Entonces la variable de salida obviamente va a ser el menor de la secuencia que está en menor. Perfecto. Vamos directamente al PC, como lo habíamos dejado. Y vamos a hacer un nuevo diagrama. Vamos a poner menor en numerada. Perfecto. Vamos a definir las variables que necesitamos. Necesitamos un n, un número menor y vamos a necesitar el contador como enteros. Ahora vamos a escribir y vamos a escribir acá entre el primer número de la secuencia. Vamos a leer ese primer número, que es n, y vamos a hacer la estructura mientras pongo mientras i sea menor que n, hacemos la estructura, ¿sí? Si n es igual a 0, se saltea toda esta estructura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer leer
Vamos a poner así. Entonces vamos a ir ingresando cada uno de los valores de la secuencia. Bueno, no me lo deje, lo voy a cambiar ahora. Se niega. Bien. Y vamos a leer número. Bien, para hacer vamos a forzar menor como el primer número, vamos a leer. Acá tendríamos que poner más 1, perdón, 10 igual a más 1. Entonces, en este caso, leemos el número y lo que me faltó acá es hacer i igual a 0. Lo vamos a hacer ahora. Es una buena práctica y lo vamos a respetar. Perfecto. Y acá lo vamos a cambiar, no voy a poner primer número, sino cantidad de números de la secuencia. Bien. Entonces, para forzar, vamos a poner acá esta estructura selectiva. Vamos a preguntar si i es igual a 1. Vamos a poner a menor como lo vamos a asignar con el primer valor. Y vamos a optimizar, y cuando esto pase por no, vamos a hacer las comparaciones. Vamos a comparar con esta estructura aquí. Y vamos a poner si menor es mayor que número, entonces hacemos el cambio. Asignamos menor el número. Si no, no hago nada. Y por último, vamos a escribir el resultado. El menor es de la secuencia, es ahora sí
puntos espacio y le ponemos menor. Me olvidé la coma. Perfecto. Y ahí tenemos este programita. Bueno, lo vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo trabaja. En primer lugar, vamos a poner una secuencia básica. Vamos a entrar 0. El menor de la secuencia es 0. En este caso, podríamos, como no se entró ningún número, podríamos poner una estructura que evite eso. En el caso de la secuencia con centinela era más adecuado. En este caso, como no se ingresó ningún menor, quizás no quisiéramos poner un número determinado ahí. Bien, por ahora lo vamos a dejar así y vamos a entrar una cantidad de números. Bueno, voy a decir que voy a ingresar 5 números. Elegir el 1 de la secuencia, vamos a ingresar 54, 67, 43, 75, 34. El menor de la secuencia es 34. Perfecto, de todos los que ingresé es el menor. Ok. Nos vemos pronto.